y bienvenidos a otra transmisión de Filosofando. Yo soy Citlali y en esta ocasión vamos a tener un programa muy especial y porque tenemos tres invitados que nos contarán un poco acerca de la hermenéutica del sujeto de Michael Foucault. Ellos son Bren, Mike y Karen. Pero díganme, ¿quién fue Michael Foucault? Hola, Citla. Pues fíjate que Michel Foucault fue un filósofo, historiador, sociólogo y político francés, nacido en 1926. Sus trabajos tocaron temas específicos como el estudio crítico de las instituciones sociales, como por ejemplo la psiquiatría, la medicina, las prisiones, y también las relaciones entre poder, conocimiento e incluso discurso. Instituciones sociales, temas muy importantes a estudiar, puesto que se le consideraba que Foucault era un homosexual reprimido. Esto debido a la postura de la sociedad frente a la homosexualidad que, en aquella época, era considerada una enfermedad mental y desencadenaba múltiples condenas al individuo. ¿Algo que agregar, Bren? Pues justo, fíjate que Michel Foucault, según lo que dicen los rumores, es que él tenía unos padres católicos, lo cual en esas épocas pues era bastante complicado porque él descubrió que era gay desde una niñez pues muy temprana. Entonces no solamente era la sociedad los que lo reprimían, sino también sus propios padres. Y incluso se dice que intentó suicidarse varias veces hasta que empezó a ir a la universidad a los 20 años y conoció ¿a qué era Citla? A un psicólogo que lo ayudó a salir de su depresión y prosigue. Y pues justo esto, y nace toda esta parte de la hermenéutica del sujeto donde busca mucho la parte de conocerse a sí mismo y pues prácticamente el aceptarse, el quererse. Exacto, de hecho Foucault escribió alrededor de 7 obras de los temas anteriormente hablados y finalmente murió de SIDA, por, pues bueno, por todo lo que le realizó en su anterior, pues en su vida, ¿no? Sin duda es una historia muy complicada, ¿no? Pero pues invitamos a nuestra audiencia también a investigar un poco acerca de la biografía de este personaje ilustre y pues vamos entonces a nuestra primera sección que se llama Argumentando Ando. Pues muy bien, a lo largo de su obra, Foucault nos proporcionó muchísimos conceptos de suma relevancia, pero en esta ocasión me gustaría traer 4 principales, los cuales son epimeleia, paresia, epístrofe y salvación. En mi caso, voy a comenzar con epimeleia. Bueno, pues epimeleia se conoce como a las acciones que nos permiten conocernos, pero más que conocernos, también preocuparnos por nosotros mismos. Esto es importante puesto que diversas acciones que tomamos en nuestra vida diaria nos hacen enfocarnos mucho en las influencias del exterior. También otro concepto que se une mucho es la estulticia, que es precisamente todas estas acciones que nos dificultan llegar a la epimeleia. Coincido en que es algo muy importante porque nos permite conocernos a nosotros mismos y además de eso nos permite también una transformación del sujeto que puede desencadenar muchas otras acciones como convertirse en maestro y además considero que podría ser como la base de la ética porque pues como dije anteriormente hace que se transforme el sujeto para poder brindar un mayor conocimiento a los demás. ¿Qué nos dices, Mike? Pues yo quiero tocar otro concepto que tocan evidentemente en el texto, que es la paresia. La paresia, que se puede definir como la cualidad moral y la técnica de enseñanza que utilizan los maestros para el desarrollo eficaz del trabajo y el mejoramiento en la transformación de su discípulo. Esto nos ayuda a saber que los maestros necesitan saber qué, cuándo, dónde y por qué decir las cosas. Esto todo lo tienen que hacer bajo un discurso verdadero. Y tú, Karen, ¿qué nos puedes decir? Bueno, también otro concepto muy interesante es epístrofe, definida como una transformación que implica alejarse de lo que carece de virtud, hacer reflexiones para comprobar la propia ignorancia, realizar actos de reminiscencia y retomar la importancia de las cosas que verdaderamente importan, como la esencia, la verdad y el ser. Toda esta enseñanza se adjudica un poco a que Foucault quería dejar de caer en estereotipos definidos por la apariencia y direccionar la atención a lo que en verdad importa, como el interior del ser humano, como ya lo había mencionado, la esencia, el alma e incluso el ser. ¿Tú, Brenda?
Fíjate que coincido mucho contigo porque al final de cuentas todo esto es una relación entre lo que dices Titla de la epimeleia, que es el conocimiento de uno mismo, y lo que dices tú, Karen. Pero algo muy importante es que a partir del conocimiento de uno mismo llega esta parte de la salvación de que nos habla Foucault, la cual, bueno, no es exactamente como nos la habían enseñado o como muchos católicos nos la dan a entender, que pues prácticamente es este hecho de pues una renuncia a ti mismo, en el sentido de, por ejemplo, ¿no? Tenemos a Jesucristo, donde renuncia a sí mismo para salvar a los pecadores. Pues no, aquí Foucault nos enseña que la salvación es este hecho de buscar y asegurar tu propia felicidad, tu propia tranquilidad, incluso pues tu propio bienestar, ¿no? Y más allá de eso, y creo que es algo que todos como individuos deberíamos tomar en cuenta, es que la salvación nos dice que ya no necesitas de otras personas, sino más que de ti mismo. Sí, además siento que un poco por su concepto, Foucault rechazaba mucho las definiciones de la iglesia que le daba a ciertos, pues, conceptos, ¿no? Justamente porque iba un poco, chocaban sus intereses. Sí, pero aparte también, por ejemplo, retomando un poco lo de Epimeleia, o sea, antes también por cuestiones de religión o este tipo de pensamientos occidentales se creía que pues el conocerte a ti mismo era algo egoísta, ¿no? Cuando pues realmente creo que debería ser una de las partes más importantes de tu ser, porque al final tú convives contigo mismo toda la vida y creo que es muy importante para ti conocerte a ti mismo. Pues entonces podemos decir como reflexión final que la epimeleia es una actitud que nos mantiene alertas, ¿no? Para no olvidarnos de nosotros mismos. También nos ayuda a librarnos de la estulticia o de la ignorancia y una vida sin virtud, ¿no? Pero también nos ayuda a llegar a un estado de salvación, donde ya no tienes conflictos y no necesitas de otro para, pues, culminar tu alma, ¿no? Llegar a ser un alma virtuosa. Entonces, pues siento que es muy importante que también procures tu bien, porque al final procuras así de otra manera el bien de los demás, ¿no? ¿Qué opinan? Sí, yo creo que es correcto. Esa es como la reflexión general que nos enseña Foucault. Ok, buena audiencia, les recomiendo leer de verdad Hermenéutica del Sujeto para pues poder empaparse acerca de los conocimientos de Foucault, ¿no? Que deja a nuestra disposición. El enlace está disponible en Canvas y finalmente podemos pasar a la segunda y última sección del programa, Atando Cabos. Muy bien, pues ya vimos un poco acerca del autor, su contexto y los conceptos, ¿no? Pero entonces, ¿ustedes cómo unirían esta enseñanza al mundo real y actual? Pues yo la relación que hago con el mundo actual es con los equipos que nos toca hacer luego en nuestra grandiosa institución de tecnológico de Monterrey, que cuando te toca hacer algo y todos lo hacen por partes, tú procurando tu parte, haces que estés procurando al mismo tiempo la de todo tu equipo, entonces esto hace que todo el trabajo por consecuencia salga bien. Entonces si tú eres responsable con lo que tienes que hacer y los demás también, se están procurando entre todos, siendo un poquito solamente buscando tu beneficio y el de todos, ¿no? Al mismo tiempo, pues, haces un conecte ahí entre los dos, ¿no? Es lo que yo veo actualmente. Muchas gracias, Mike. ¿Y tú, Karen, qué opinas al respecto? Sin duda mi ejemplo está muy ligado a la pandemia, ¿no? Lo que estamos viviendo hoy en día, el COVID-19, porque como dijo May, resaltando ese principio del autor de que al procurarme a mí mismo, procura el bien de otros, al que yo como persona use la máscara y cumpla todas las, pues, reglas de higiene, básicamente estoy procurando mi salud, pero al mismo tiempo procuro la salud de los demás. Yo creo que ese sería mi ejemplo. Sí, sin duda, creo que ambas reflexiones se van bastante bien. Entonces, Bren, ¿qué les gustaría aportar? Pues fíjate que mi ejemplo está un poquito más fumado y está muy relacionado con justo con la pandemia, con el COVID. Y pues fíjense que esta parte del aislamiento creo que nos ha involucrado mucho a esta parte del conocimiento de uno mismo. ¿Por qué? Porque pues ahora sí que todas estas
conexiones que hacíamos con otras personas, con la escuela, pues al fin y al cabo eran distractores que no nos permitían, pues en sí, tener un conecte específico con los otros. Y esta parte de la pandemia nos ha obligado, e incluso creo que es un área de oportunidad bastante fuerte, porque nos ha permitido la búsqueda del conocimiento en nosotros. Y pues ahora sí que esta parte de preocuparte por ti y de poder llegar a esta salvación que mencionaba, incluso está muy relacionado también con lo que decía Citla, ¿no? Acerca de la epimelia. Y bueno, esta parte de la salvación donde ya no necesitas de otros más que de ti mismo, buscar esta constante transformación en ti, porque al final del día, o bueno, por lo menos es lo que me pasa a mí, no sé si a ustedes como audiencia también les haya pasado, de que pues te tienes a ti misma y pues tienes que enfrentarte a tu propio ser y al poder buscar esta parte de asegurar tu propia felicidad y serenidad por el simple hecho, pues de estar bien contigo misma pues incluso estar bien pues con tu familia y con nosotros y ser parte como esta parte que también decían del maestro, ¿no? De si estás bien contigo, incluso puedes ayudar a otros a mejorar. Y así yo lo relacioné. Bueno, muchas gracias a nuestros invitados. Con esto concluimos el programa de hoy. Nos vemos en el próximo episodio de Filosofando. Hasta luego.